Juana Guarderas se inicia en la actuación a la edad de 17 años en el Patio de Comedias de Quito con la obra La Lección de la Luna. Estudió teatro en Estados Unidos y obtuvo una licenciatura en Ciencias Internacionales. Ha participado en algunas obras como La Marujita se ha muerto con leucemia, Monólogos de la vagina, Diario íntimo de un adolescente y los films Entre Marx y una mujer desnuda, Un titán en el ring, Sé que vienen a matarme y María, llena eres de gracia. Además, participó en la serie ecuatoriana Dejémonos de vainas, además de ser parte del proyecto de comedia en YouTube Enchufe TV. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Quinta Parada. Hoy contamos con la presencia de Juana Guarderas. Es un honor para nosotras tenerte aquí, bienvenida y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Encantada, fascinada de compartir con ustedes. Muchas gracias, que estamos emocionadas, queremos saber muchísimas cosas que nos cuentes. Cuéntanos primero, Juana, ¿desde cuándo nació el amor por el teatro? ¿Cómo eras tú de niña? ¿Qué recuerdos nos puedes compartir de esa época? Claro que sí. A ver, yo de niña, antes de la etapa escolar, la etapa preescolar, teníamos la suerte de vivir en el campo y vivíamos en una casa antigua que era como, que está en un pueblo frente a Machachi, que llamarlo así. Y esta casa antigua tenía un jardín maravilloso, que era un jardín con un laberinto de cipreses. Era un espacio mágico, increíble. Y el pueblo en sí, la vida del pueblo, la gente que vivía ahí, el hecho de abrir la puerta y salir a jugar en el parque con los niños del pueblo. Con toda tranquilidad. Eso era maravilloso. Y el campo mismo, que caminabas un poquito y ya estabas en el campo. Entonces, eso yo creo que me marcó a mí muy profundamente. Digamos, desde ese lado siento yo como de la libertad, de la imaginación, de la creatividad, de esta relación tan diáfana que genera, ¿no?, la naturaleza en uno. Y por otro lado también esta sensación tengo tan presente esa sensación de no percibir la diferencia entre la ficción y la realidad. ¿No? Qué lindo. Que yo creo que eso es algo que los niños viven muy intensamente. Entonces yo tengo muchos recuerdos de mis 3 años, de mis 4 años, de esa edad así. Uno no recuerda fácilmente. Exacto, en la que yo no estaba todavía domesticada en la escolarización, sino en este espacio tan creativo, tan libre, tan fresco, tan bello, tan puro, en el que se mezclaba la realidad y la ficción. Entonces, por ejemplo, yo tenía un recuerdo que es que yo volaba. ¿No? Pero lo tenía en mí como un recuerdo real, como un acontecimiento real. Algo pasaba. Entonces simplemente era, qué sé yo, que del descanso de la grada yo me lanzaba y seguramente era una sensación de volar, o que me subía a un árbol y me lanzaba, o me subía a un tapial y me lanzaba, y era seguramente una sensación parecida a la del vuelo, pero yo la tenía muy registrada como algo real, ¿no? Entonces ese universo o esa sensación que de alguna manera la sigo compartiendo hasta la presente fecha, que es cómo mi vida se mueve entre la realidad y la ficción constantemente. Creo que a partir de esa edad me fascinó esa posibilidad, ¿no?, de vivir en este universo de la ficción. Yo en ese entonces tenía una cuestión que me encantaba hacer, que es que cuando llegaba gente a mi casa, yo me iba y me acostaba en la hierba y mi mamá me decía, ¿qué estás haciendo? Me estoy inspirando. Y después de que me inspiraba, lo que iba y es que daba un discurso a los invitados que habían llegado, no sé, qué sé yo, inventándome cosas, dándoles la bienvenida, a veces soltando los chismes de las típicas cosas que uno oye de guagua, que los papás creen que uno no ha oído, pero oye. Y que no quieren que repitas. Justo eso repites. Eso mismo. Entonces eso era justamente lo que me encantaba hacer. Entonces mi mamá ya me tenía terror cada vez que me iba a parar a dar un discurso. Que nos inspire mucho para que no revele algún chisme, algún secreto. Esa era una de las cosas. Pero luego, mi infancia, yo siento que fue una ruptura bastante fuerte cuando ya me fui al proceso de escolarización en Quito. ¿No? Que me fui ya medio grande. Mi mamá, ya me acuerdo que mi papá me agarraba de la mano y me llevaba a andar por el páramo y hacer cosas bien carichinas. Ya desde ahí ya era yo bastante carichina. Entonces,
mi mamá decía, no, esta niña no sabe leer, no sabe escribir, ya es una analfabeta. ¿Cuántos años tenías? Ya tenía 6, ¿no? O sea, ya era como la edad de entrar al primer grado. Claro, claro. Pero claro, de pronto mis hermanas ya habían estado en unos procesos educativos, pero mi papá, yo era mimada de mi papá, entonces él me decía, no importa, no le hagas caso, no importa aprender a leer, escribir y aprenderás cuando sea. Y entonces fue como una ruptura medio brusca para mí el venir a vivir a la ciudad y encontrar otras formas, otros códigos en los que no están normalmente en la cabeza de un niño. Por ejemplo, el clasismo, por ejemplo, el racismo, por ejemplo, esas cosas de que yo no me junto con no sé quién, o la no sé cómo es no sé qué, o el no sé cuántito. Esas cosas no cabían en mí, ni en mi cabeza, ni en mi corazón, porque yo no había crecido en un ambiente así. En el campo te llevabas con todo. Por supuesto. Jugabas, era la hora del juego, jugábamos niño era todos, niño y punto. Y el niño es así. Así es. ¿No? Entonces, un alma pura. Exactamente. Entonces, esas cosas, yo recuerdo que a mí me cohibieron mucho y me convertí en una niña muy tímida. No puede Nadie ha de ser. creer, pero me convertí. Sí. No puede ser. Fui una niña súper tímida durante muchos años, o sea, durante toda mi primaria de seguro y parte de mi secundaria fui súper tímida. Tan tímida que mi mamá, o sea, yo no, así calladita no hablaba. Mi mamá realmente me hizo el favor de darme comprando las amistades. No te creo. Todos los viernes me llegaba a recoger del colegio y llevaba dulces para mis compañeras. Estaba yo en un colegio solo de mujeres, religioso. Y entonces llevaba dulces para mis compañeras y claro, me compró las amistades. Claro. Pero por supuesto, ¿quién no? Con Juana, que su mamá le trae dulces. Claro, exactamente. Entonces, ese era uno de los, no sé, de esas cosas de mi infancia que la gente dice, no puedo creer. ¿Y cómo te sentías ahí tú, acogida, querida? Claro, sí me sentía acogida. Por tus amigas, por supuesto, a esa edad, claro, imagínate. entonces yo me acuerdo que volviendo de las vacaciones, porque para mí era un poco bastante tortuoso esto de ir al colegio, a la escuela. Entonces, me acuerdo que volviendo una de esas vacaciones, llegué yo al colegio, estaría segundo o tercer grado, cuando ya mi mamá hizo su trabajo, y salieron mis compañeras corriendo, ¡la Juani! ¡Ya llegó la Juani! Salieron toditas corriendo a recibirme. Y tú feliz. Y mi mamá más feliz. Claro. Y los dulces. Los dulces. Entonces, eso fue mira, una estrategia. Las mamás inventan cosas. Pero qué inventamos, pilas, sabes que es tu así, mamá, súper efectivamente. increíble. Entonces, eso siento yo que obviamente me ayudó. Pero lo más potente y lo más impresionante para mí, para reafirmarme como persona, en mi autoestima, en romper esa timidez, etcétera, fue cuando empecé a vincularme con el teatro. A los 14 años, con 2 compañeras más en el colegio, fundamos un pequeño club de teatro, que éramos 3 o 4, no éramos más. Pero me acuerdo que eso sentí yo que me empoderó un montón, entre otras cosas porque efectivamente esta ruptura o este impacto que yo recibí de ser una niña del campo a ser una niña de la ciudad, me llevó también a que me disguste el mundo de los adultos. Entonces yo tenía una suerte de síndrome de tambor de hojalata, síndrome de Peter Pan, síndrome yo qué sé. Querías ser niña para no siempre. querías crecer. No quería crecer. No me gustaba el mundo de los adultos, no me gustaba lo que veía en el mundo de los adultos. Y entonces a los 14 años yo me resistía, entonces yo era tímida. Mis compañeras del colegio ya estaban embaladas en las medias nylon, los enamorados, los tacos, la pintura, la cosa. Yo quería seguir subiéndome a los árboles o jugando a la rayuela o jugando con las Barbies, me encantaban las Barbies, o saltando soga, no sé, estaba en otra. Y entonces era como, yo no quiero esto. Y a los 14 años entendí y dije, si yo quiero seguir jugando, el teatro. Qué interesante. El teatro me puede permitir seguir jugando. Ahora, ¿por qué el teatro era una vivencia tan cercana para mí? Porque yo desde muy niña, con mi padre y con mi madre, y con mis hermanos, crecí en ese universo muy vinculado al arte, al teatro, a la música, a la ópera, a la pintura, a la poesía. Mucha cultura. Por parte de mi papá y mi mamá. Y el mismo hecho de que vivíamos en el campo. Y en esa primera infancia no teníamos televisión. Era juntarse alrededor de la chimenea a que mi mamá nos lea
pero no cuentos de niños, no Hans Christian Andersen, ni no. Mi mamá nos leyó directamente, entró a la literatura. Sí. ¡Wow! De verdad, la Odisea, tal cual. Wow. La Odisea, la Ilíada. Entró mi padre era un amante de Federico García Lorca. Entramos así de una en los poemas de Lorca, literatura. No, y entonces, y el Quijote. Claro, qué ¿no? difícil para un niño entender el Quijote. Entonces mi mamá nos leía, pero mi papá, más pedagógico que mi mamá, él hacía la puesta en escena de los personajes. Y muchas veces ya se le iba la olla, ya se inventaba. Entonces a veces había yo pasajes del Quijote que decía, leía ya después más grande, que yo decía, ¿dónde estaba ese pasaje? Que después me daba cuenta que era algo que mi papá se inventó. Entonces, para hacerlo más atractivo para ustedes, claro. Porque además mi padre también, un gran actor, un gran creador. Mi madre igual, una poetisa, escritora, una mujer de un sentido del humor increíble, al igual que mi papá. Entonces, este acontecimiento teatral, histriónico, era parte de mi cotidiano. Claro. Yo le vi a mi papá, que era un tremendo actor y que para mí un maestro muy importante en mi proceso como actriz y como digamos, vinculada al humor, como comediante. Mi padre era una referencia increíble, o sea, me dejó la vara muy alta. Raúl Guarderas, él tenía una capacidad histriónica brutal y él estaba actuando todos los días, las 24 horas, y quienes le conocieron y conocieron de cerca a mi padre pueden dar fe de eso, ¿no? Tenía una capacidad bellísima de improvisar, de contar historias, de meter humor. Ya en las reuniones familiares o los amigos, la gente se sentaba y siquiera eran 3 horas seguidas de show de mi papá. ¡Qué belleza! Y la gente ya solo le decía, Raúl, el viaje a Riobamba, Raúl, cuenta el violinista manco. ¿Cómo será el violinista manco? Raúl, no sé qué. Y le daban los títulos. Y él qué belleza. Le daban cuerda. Sí, contaba estas historias un poco, tal vez medio parecido a lo que puede ser el stand-up comedy ahora, pero más, no sé, más un narrador, mi padre, ¿no? Como con una capacidad increíble de emitir sonidos, de imitar el sonido del tren. Él había trabajado de niño en la radio, ¿no? De niño, de joven en la radio, y no había pues así las maravillas de aparatos de ahora para hacer sonidos, efectos especiales, y él así aprendió. Entonces relinchaba perfectamente como un caballo. Mi papá relinchaba dentro de la casa y la gente regresaba a ver, ¿por qué se metió un caballo aquí adentro? Pero eso es difícil. Dificilísimo. Claro. Y hacía el sonido del tren perfectamente, o sea, tenía una capacidad, yo digo, gutural, o no sé, en sus cuerdas vocales, un oído, una capacidad increíble para poder reproducir esos sonidos. Y aparte de disfrutar, la gente se mataba de la risa. Pero por supuesto. Pero es que la gente lloraba. Lloraba, o sea, yo me empiezo a acordar y tengo la imagen de queridos amigos así, que verles realmente llorar de la risa. Y nosotros mismos. O sea, volvernos a repetir 50 veces el mismo cuento de mi papá y morir. Y siempre reírse. Claro. Eso pasó cuando tú eras niña. Ya nos comentaste que a los 14 años inicias un pequeño club. ¿Y luego qué pasó? ¿En dónde estudiaste ya teatro per se? Bueno, ya justamente cuando yo cumplo 16 años, ya nos trasladamos a vivir a Quito, se funda el Teatro Patio de Comedias en la parte de atrás de mi casa. O sea, mis papás fuimos a habitar esta casa, que es una casona vasca de 1928, donde yo vivo todavía, donde está ubicado actualmente el Patio de Comedias, en la 18 de septiembre, entre 9 de octubre y Amazonas, a una cuadra del Hilton Colón. Cuando llegamos a vivir ahí, en la parte de atrás de la casa había una bodega inmensa. Y mi papá se daba las vueltas y decía, ¿qué hacemos aquí en esta bodega? ¿Por qué existía una bodega? Porque cuando la casa fue construida en 1928, mi abuelo materno, José Ignacio Albuja, la había comprado en los años 40, 42 más o menos, ya la casa construida, pero en 1928, cuando la casa recién se hizo, es cuando recién nace el barrio de la Mariscal, en el 22 realmente, a partir de 1922 nace el barrio de la Mariscal. En el 1928 era campo, el Parque del Ejido era campo, era un ejido. Estas eran las afueras de Quito, entonces parece que había una bodega donde se almacenaban productos que traían del campo para llevar a la ciudad, que estaba más allácito, en la Alameda empezaba Quito en ese entonces. Entonces, en esta bodega, mi padre dice, esto ya hablando en los años finales de los 70s, ¿qué hacemos en esta bodega? Ya nosotros viviendo ahí,
mi padre, mi madre y nosotros somos 5 hijos. ¿Qué hacemos en esta bodega? Y mi papá, me acuerdo que se le iluminaron los ojos así, porque me acuerdo tan claro ese momento. Dijo, un teatro, aquí hagamos un teatro, construyamos un teatro. Entonces, mi madre se había formado también con el Paco Tobar, importante dramaturgo y director ecuatoriano que vivió muchos años en el exilio, fue su maestro en literatura. Y mi padre creció, así como yo o mis hijos hemos crecido al lado de un teatro, mi padre creció al lado de la Plaza Belmonte, que justamente en la Plaza Belmonte es con sus primos y sus hermanos. Mi padre crece también al lado del mundo del espectáculo, porque en la Plaza Belmonte no solo se hacían corridas de toros, sino que se hacían las famosas fiestas de los inocentes, se hacían circos, sobre todo, mucho circo vio. Entonces mi papá convivió con el mundo del espectáculo, danza, música, fiestas. Entonces él vivió al lado de eso. Entonces él tenía esta cualidad histriónica natural en él, que luego él sí se formó, porque además mi padre realmente era un tipo muy autodidacta. Y él se formó también mucho en teatro y estudiaba y leía, etc. Y luego en 1980 se funda el Patio de Comedias cuando yo tenía 16 años. Y hago mi primera obra de teatro cuando tenía 17 años. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba La Lección de la Luna. Ajá, era una obra de teatro infantil. En esa obra trabajamos con María Beatriz Vergara, que es querida amiga, colega, que hemos tenido unas historias de vidas paralelas increíbles. Nuestros 2 hijos son como hermanos, el hijo de María Beatriz y el mío, una amistad de muchos, muchos, muchos años, y esta relación también muy linda de amor al teatro. María Beatriz empieza, esa es la primera obra de teatro en la que actuó María Beatriz y también yo, y luego la vida nos volvió a juntar en muchos espectáculos. ¿Y quién escribió esa obra? Esa obra es de un dramaturgo chileno, Alejandro Siebekin. Entonces actuaba mi padre, actuaba mi cuñado, actuaba María Beatriz, dirigía Carlos Di Surieta. Entonces era como de los primeros proyectos, el primer proyecto infantil que se hizo en el Patio de Comedias. Y yo tuve que más o menos audicionar para ese personaje, porque yo todavía seguía siendo la tímida, ¿verdad? En mi casa era considerada todavía la tímida. Entonces, pero me encantaban los ensayos de teatro. Entonces yo entraba a ver los ensayos, pero me quedaba atrás, sentada así, escondida, viendo. Yo aprendí a amar el teatro desde la butaca, desde ver teatro, viendo los ensayos, viendo lo que hacían. Amar y aprendiste también. Sí, y entonces me acuerdo que estaban los adultos conversando ahí en la parte de adelante, leyeron el texto de la obra, y mi papá dice, uy, para este personaje de la princesa Gualdina sería bueno una actriz muy joven. Y yo no sé de dónde saqué la fuerza para levantar la mano y levantar la voz y decir, yo quiero ese personaje. Y yo me acuerdo que mi papá me regresó a ver, primero sorprendido y segundo así como una mirada muy severa, y se quedó así como, ¿tú? ¿Seguro que quieres ese papel? Tú quieres, pero más o menos tú que eres la tímida, ¿sí, no? Entonces, y ahí me dijo, no porque seas mi hija te vas a ganar el personaje, te lo tienes que ganar. Y entonces, claro, me habrán hecho alguna prueba y seguramente pasaste. Y pude hacer ese personaje. Y ese fue mi primer personaje en el 81. Y desde ahí no me he bajado nunca más del escenario. Seguido adelante. Hablas con mucho cariño, con mucha nostalgia de tu padre. ¿Hace cuántos años falleció él? Mi padre falleció en el 2013, es decir, ya son 11 años de que él falleció. Y cuando piensas en él, ¿qué sentimientos vienen a tu mente? Uy, muchos. Yo creo que mi papá para mí era una persona que tuvo siempre, que ejerció mucho una libertad. Era un anarquista a su manera. Yo me acuerdo que le veía a mi papá y decía, en realidad mi papá hace lo que le da la gana. Mi papá realmente se siente en la tapa de la olla de la existencia y le vale, ¿no? Y entonces yo decía, yo quiero eso. Y yo sentía que el humor, y decía, esa licencia que tiene mi papá, yo quisiera tener. Y yo sentía que el humor era una licencia importante. Porque no era gruñón tu papá, ¿o sí? A ver, verás, más que gruñón, mi papá era
nervioso. Entonces, a veces lo que sucedía con él cuando se salía de sus casillas es cuando estaba estresado. Ahí se salía de sus casillas. Pero de ahí era una persona súper divertida de convivir, súper divertida de ir a fiestas, a paseos, a viajes, a lo que sea. Mi papá siempre estaba poniendo una nota de diferencia y le estaba tomando el pelo a todo el mundo. ¡Qué belleza! Y entonces yo vi cómo mi papá le tomó el pelo desde al presidente de la República más de una vez. Me acuerdo al Velasco Ibarra, al Bombita, y que incluso mi mamá entraba en el susto de que le van a llevar preso a tu papá, le van a llevar preso. Y no, o sea, él se ganaba eso. Claro. Entonces, esa parte del humor creo que es una de las, y de ese ingenio, de esa creatividad impresionante que tenía mi padre, de ese apasionamiento por el Ecuador. Mi padre, un adorador de este país, del campo de este país, ¿no? Él justamente fue una de las personas que motivó el famoso Paseo del Chagra, que se hace en Machachi todos los años y que luego ya se ha replicado en toda la sierra ecuatoriana, ¿no? Él siempre tenía esta idea y decía, ¿por qué? Dice, es interesante lo que sucede, ¿no es cierto? El mundo indígena en este país tiene su poder, tiene su espacio, tiene su lugar, pero el campesino mestizo, a diferencia de otros países en la que el campesino mestizo tiene presencia, como el charro en México, o el gaucho en Argentina, el guaso en Chile, ¿por qué nuestro chagra del campo, en cambio, es minimizado, es subestimado, ¿no? El término chagra era como despectivo, ¿no? Si algo es, ay, no, qué chagra tal cosa, era como, era un término despectivo. Entonces él decía, no, hay que reivindicar esa imagen del chagra. Y entonces mi papá hizo profundas amistades y profundos contactos en el mundo campesino. Y le querían muchísimo, muchísimo. Por supuesto. Y para mi padre, los chagras de Machachi eran sus mejores amigos. Él decía, ellos son mis panas, esta es mi gente, ¿no? Entonces, él vivió mucho esa autenticidad, de alguna manera, de tener este vínculo tan profundo con la tierra, de tener este vínculo tan profundo con el Ecuador, con los montañas, con los cerros, con la cosmovisión andina, con esto que nos transmitió a nosotros desde niños, ¿no? No, los cerros son dioses, son taitas, son apus, no es nomás dir así, ¿no? Se merecen respeto. Se merecen respeto. Entonces, ese amor así por Ñucayacta que tengo así como muy potente, yo creo que se lo debo a mi papá en gran medida y al Marco Cruz. Y al Marco Cruz, querido maestro y amiga también. Que sí. Juana, cuando ya fallece tu papá, ¿o desde cuándo tú te haces cargo del teatro? En el año 90 más o menos, porque realmente mi padre estaba muy vinculado en el Patio de Comedias y en la gestión del Patio de Comedias desde el lado artístico creativo, pero quien estaba más desde la gestión, de la producción, de la coordinación, de la difusión, de toda esa otra parte de la administración mismo, era mi madre, siempre, María del Carmen Albuja. Entonces, en el año 90... ahí yo sufrí una epifanía, eso me acuerdo tan claramente porque fue algo determinante para mí en la vida. Yo estudié en Estados Unidos, tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales, Ciencias Internacionales, realmente dice International Studies, dice mi título. Y obviamente en Estados Unidos también hice teatro, también me relacioné y estuve en el escenario, hice teatro en inglés, en francés, en español. No me digas. Sí, también. Pero digamos que tengo una carrera secundaria teatro, minor en teatro, pero mi carrera principal era Ciencias Internacionales. Entonces, cuando ya volví al Ecuador, después de 4 años de estar fuera, buscaba trabajo y de pronto sí, tuve algunos proyectos con ONGs, incluso hice un posgrado en investigación científica en la Flaxo, entonces me fui también por el lado de las ciencias sociales, un poco también por ese mundo, pero nunca me desvinculé del teatro y siempre en cualquier proyecto que yo estaba, le metía al teatro de alguna manera con estaba embudo. En tus venas. Con estaba embudo. En tus venas. Entonces, ahí fue cuando en el año 90
Yo justo en esta cuestión de buscar trabajo, abro el periódico y veo que la Academia Diplomática de la Cancillería se abría por primera vez. ¿Ya? Y yo leo los requisitos, digo, wow, yo cumplo todos estos requisitos. Voy a aplicar. Y entonces hice el proceso para entrar a la Academia Diplomática, que eran una cantidad de exámenes que había que aprobar. En ese entonces, el que era mi novio también se motivó por eso. Ay, sí, apliquemos juntos, a ver, veamos cómo es la cosa. Y entonces estudiamos, nos preparamos, pero en el rato de los ratos eran más de 200 personas que aplicábamos para 14 puestos. Entonces pusieron más tamices para ir preseleccionando. Y entonces había, antes de las pruebas de las materias, había una prueba psicológica, la cual no pasé. No pasaste. Pero fue muy interesante eso porque yo me acuerdo, yo tenía 24 años, 25 años. Jovencita. Entonces, claro, entonces me acuerdo que estaba ahí esta prueba y yo dije, a ver, me di cuenta que la personalidad que se requería para el mundo diplomático no era la mía. Ya. Y entonces dije, yo no soy para este mundo. ¿Qué voy a hacer aquí adentro? Y entonces dije, a ver, yo podría mentirles y responder lo que me imagino que es lo propio para cumplir el perfil, escuchar, los que quisieran escuchar. Pero no sale. Te sale la verdadera. Pero me acuerdo que fue por eso, digo, mi epifanía ese momento de la vida, porque dije, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿les miento a ellos o me miento a mí misma? Así resulta. Y entonces me acuerdo que dije, ya basta. Porque yo ya tenía, me acuerdo que en mi último año de universidad, mis compañeros, amigos latinoamericanos que tenía en la universidad gringa, me decían, Juana, lo tuyo es el teatro. Todos me decían, o sea, yo te veo parada en el escenario y ese es. ¿Por qué no estudiaste teatro? Yo, no, es que en mi país no se puede vivir del teatro. No, es que no, yo voy a ser parásito de mi familia. Y en ese momento de esa prueba psicológica dije, basta. Qué bien. Yo voy a asumir esto que yo quiero hacer en la vida, que es ser actriz. Qué bien, qué bien. Y entonces me acuerdo que salí de ahí y le di la mala noticia a mi novio y le di la mala noticia a mi mamá de que yo no entraría a la Academia Diplomática. Yo diría la buena noticia. Sí, la buena noticia. Para ellos fue mal, para mi mamá fue mal. En su momento, claro. Por un momento, claro. Pero claro, mi mamá igual. Entonces ahí yo le dije, mamá, páseme la posta del patio de comedias y yo me hago cargo de la gestión del patio, de todo el trabajo de producción, administración, de todo lo que haya que hacer y me gestionaré yo misma mi propio sueldo, ¿no? Claro. Y porque lo que yo quiero hacer es ser actriz, eso es lo que yo quiero. Entonces me acuerdo que mi mamá sí se quedó como en silencio un momento y luego me dijo, bueno, sí, si esa es tu decisión, gracias, o sea, hasta te agradezco porque me alivias, porque para mí es un peso menos. Claro. ¿Tú eres la única hija que incursiona en el teatro? Pero no la única actriz, ni la única buena actriz. Mi hermana mayor, mi hermana Marisol, es una excelente actriz. Ella se fue primero por el mundo de la parvularia, fue maestra de párvulos, tenía un jardín de infantes que se llamaba Los Robles, y luego de eso se saltó al mundo del restaurante e hizo el Café de la Vaca. Ya. Entonces, pero mi hermana sí hizo teatro y es una excelente actriz hasta ahora. De hecho, tenemos un pendiente por ahí de volver algún momento a actuar juntas. Pero no ha actuado profesionalmente. No. No se ha arriesgado. No se ha arriesgado No, bueno, como Juan. le comprometemos. Y cuéntanos de todas las obras de teatro que has hecho, porque somos testigos de que son muchísimas. Sí. Cuéntanos cuál de ellas tú lo recuerdas con más cariño. ¿Y por qué, por favor? A ver, yo creo que justo todo coincidió, mira, este año 90, ¿qué habrá sido el año del dragón? Sí, creo que era, verás. Era año del dragón, si no me equivoco, hace 36 años. Ya. No, bueno, no sé. Pero ese año fue clave para mí, porque ese mismo año en que yo dije, quiero ser actriz, nos decidimos a poner en escena esta obra de Luis Miguel Campos, La Marujita se ha muerto con leucemia, que es tan famosa, conocida, una obra que estuvo en cartelera, un clásico, diría yo. Que estuvo en cartelera hasta el 2017, en noviembre del 2017, cuando Marta Ormaza, mi queridísima compañera, amiga, hermana de la vida, estaba ya muy mal de su salud. Me acuerdo que ella nos propuso, a Elena y a mí, hagamos la última temporada. Y ella dijo así, esta va a ser la última temporada de La Marujita se ha muerto con leucemia. Hicimos en noviembre del 2017 la última temporada.
la Marta era la que contabilizaba las funciones, fueron más de 3.000 funciones de esa obra a nivel nacional, incluso la llevamos a nivel internacional, a Estados Unidos, a España, para los ecuatorianos migrantes sobre todo. Y de ahí, digamos, nacen estos personajes de las marujas, que es como el público nos conoce, nos bautizó en ese entonces y nos conoce hasta ahora. Y luego nosotras mismas de esta obra, escrita por Luis Miguel Campos, dirigida por Guido Navarro, en la primera versión actuó también Marisela Valverde, que luego dejó el proyecto, pero digamos que los 18 años de historia o más de La Marujita se ha muerto con leucemia sobre el escenario, estuvimos a cargo de los personajes, Marta Ormaza haciendo su personaje de la Manabita, Elena Torres haciendo el personaje de la Quiteña y yo haciendo el personaje de la Cuencana. Y entonces, luego de eso, los personajes tenían tanta vida por la técnica con la que fueron trabajados, desde la acertada dirección de Guido Navarro, y que ya los personajes tenían su propia historia y su propia dramaturgia. Entonces empezamos a escribir nosotros, desde los personajes, otras obras. Entonces tenemos Las Marujas de Entre Tereques, Las Marujas de Entre Violetas y Braguetas, Las Marujas de Entre Memorias de Efemérides, Las Marujas Navideñas, un spin-off, como dicen ahora los jóvenes, de estos personajes y que no se agotan. El proceso de creación de un personaje no se agota. Entonces esa obra para mí ha sido muy particular porque ese año 90 en que la estrenamos, ese año en que yo dije quiero ser actriz, el teatro fue tan generoso conmigo que me dijo sí, puedes ser actriz, puedes vivir del teatro, puedes hacer de esto tu vida. Y esa obra fue la apertura, digamos, para una gran cantidad impresionante de público que hasta la presente fecha nos acompaña y sigue a los personajes. De hecho, el mes del amor y la amistad, todo el mes de febrero, la obra está en temporada, la obra Las Marujas de Entre Violetas y Braguetas. ¡Qué lindo! Y la estamos presentando viernes, sábados y domingos. En el patio de comedia. En el patio de Tenemos comedia. Tenemos que ir a ver. Se llena rápido. ¿En qué horario? Están viernes y sábados a las 7 de la noche, domingo a las 6 de la tarde, en nuestras redes sociales del Teatro Patio de Comedias, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, está la información. Perfecto. Y ahí está el número de las preventas, al que les recomiendo manden un mensaje, se escriban, llamen, lo que sea. Porque se acaban rápido. Qué bien. Qué maravilla. Sí, felicitaciones. Y esa fue la apertura y esa ha sido como nuestra gallina de los huevos de oro, que luego también nos ayudó cada vez que nosotros íbamos a montar una nueva obra. Decíamos, hagamos una temporada de La Marujita se ha muerto con leucemia, con eso sacamos fondos y tenemos para producir la nueva obra. Y todos los años producimos unas obras distintas y hay otras obras obviamente que están en mi corazón muy potentemente como La Venadita, un poema a la memoria, que es un texto escrito y dirigido por Susana Pautazo, que es la historia de una mama, justamente una mama curandera, que habla también sobre esas mamas que aquí cito nomás, aquí a los pies del Ilaló, vivió María Plácida Rodríguez, que fue a quien le decían La Venadita, y Susana Pautazo leyó un texto escrito, un testimonio recopilado por Dora Quintero y Claude Roulet, y a partir de ese testimonio, que era una carilla, ella escribió este texto de teatro que se llama La Venadita. ¿Comedia o drama? Tiene humor, tiene humor, pero no está pensado como una comedia. La Venadita es una mama que está ahí frente al fuego, con la tierra misma real, con el agua real, haciendo sus tortillitas de maíz reales, aunque yo soy carishina, la Venadita no lo es, haciendo estas invocaciones distintas a la relación con la tierra, con el agua, con el aire, con los animales, desde esta sabiduría andina, desde esta ciencia andina, también de entender y compenetrarse tan profundamente con la naturaleza. Qué maravilla. Es una obra que ha tenido premios a nivel nacional e internacional y que estuve el año pasado en un festival en Madrid muy bello que se llama el Festival de la Hispanidad, en uno de los teatros más bonitos de Madrid, que son los Teatros del Canal. Ha estado en Argentina, ha estado en Perú, ha estado en Colombia. Es una obra muy bella. Juana, qué maravilla todo lo que nos cuentas, todo lo que has vivido. Sin embargo, quisiera saber si tú has incursionado también en el drama o solo la comedia. No, sí, el drama también ha sido muy importante para mí, porque yo creo que un actor, una actriz quiere obviamente probarse a sí mismo en su propia versatilidad y la posibilidad de trabajar distintos géneros. Entonces sí, el drama también ha sido importante. De hecho, la misma obra que hablaba de la Venadita
termina de una manera más bien trágica, digamos así, ¿no? Yeah. Y tiene muchos momentos en la obra que son momentos muy de su corazón, muy de hablar de su interior. Y otras obras del mismo Luis Miguel Campos, por ejemplo, autor de La Marujita, montamos una obra que se llamaba El secreto de la Azucena, que es una obra que es prácticamente teatro clásico, escrito en verso, que es sobre los últimos días de la vida de Mariana de Jesús. Y yo hacía un personaje de una de las hermanas de Mariana de Jesús. Era una tragedia también, una obra en la que no cabía el humor para nada, una obra en verso, casi que un texto muy clásico, muy bello. Esa fue la última obra en la que estuve con mi padre compartiendo el escenario. Qué maravilla. Mi padre hacía el personaje del padre Alonso, que era el confesor de Mariana. Esa fue la última obra que estuvimos muy juntos. especial para ti. Sí, Claro, sí, ¿y tú sí, te sí. identificas más? O sea, ¿cuál te gusta? ¿El drama o la comedia? A ver, yo creo que el humor es algo que está como muy natural e intrínseco en mí, entonces creo que el humor es algo que me conecta definitivamente y que me gusta y que disfruto y que está, ¿no? Pero obviamente estos otros géneros, como digo, son importantes, súper importantes desafíos para mí y han sido montar textos clásicos, como por ejemplo La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, en el que es una tragedia también. Yo hago el personaje en esa obra, hice el personaje de Poncia, que es tal vez el único personaje que tiene un cierto toque de ironía y de una chispa mínima de humor, pero no es una comedia, no es una comedia, no está planteada como una comedia. Hay otra obra que justamente con María Beatriz Vergara, que le mencionaba recientemente, estrenamos en el 2022. La obra se llama Antígona Sudaca. Ahí me toca interpretar un personaje que es fuerte y muy duro de interpretar, que es justamente el personaje de Alexandra Córdoba, la mamá de David Romo, del chico que desapareció y que ella sigue en la batalla de buscarlo. María Beatriz hace una adaptación del texto justamente de Aristófanes, Antígona, y le pone y hace este vínculo con las madres que buscan a sus hijos. Entonces, esta adaptación libre que hace María Beatriz se llama Antígona Sudaca y me toca a mí interpretar a esta Antígona, a esta mujer guerrera que está buscando sin agotarse a su hijo, duro, hasta que pueda tener alguna pista de información, y pone sobre el tapete este tema de los desaparecidos, ¿no? Entonces sí, eso también... Tiene un mensaje también muy profundo. Sí, definitivamente. Bueno, casi todas las piezas de teatro tienen algún sentido, alguna razón, algún mensaje, algo que se le quiere decir al público. ¿Qué quiero decirle al público? Ustedes logran transmitir todo eso al público que les está viendo. ¿Has tenido tú la mala suerte, digamos así, de presentarte ante el público en alguna obra y no conectarte, que el público, mejor dicho, no se conecte con ustedes, que no reaccione, que está como que ahí, pero ni fu ni fa? A ver, eso en el teatro es impresionante porque como es efectivamente un ejercicio de ida y vuelta, de dar y recibir, ¿no es cierto? Entonces, la energía del público es una energía que es muy importante para nosotros en el momento que entramos en escena y percibes cómo está esa energía del público, como tú dices. Están dispuestos al juego, a conectarse, a entrar o no. Y sí me ha pasado de pronto de encontrarme con un público más duro, más frío, tampoco absolutamente frío, ¿no? A veces puede suceder que el público se homogeniza, ¿no? Es como que se vuelve un solo ser. O hay otras ocasiones en las que tú ves cómo es heterogéneo y de pronto reacciona uno por aquí, uno por allá, uno por acá, otro por allá. Entonces, de pronto es eso, tú te enganchas con las personas que te siguen el juego, pero también te empecinas con aquellos que no te siguen el juego y buscas maneras de llegar, de encontrarte, de conectar. A veces lo logras, a veces sí, a veces no. Pero debo decir que he sido una mimada del público, porque creo que el 90% de las veces el público sí ha reaccionado y sí se ha conectado. Claro que nos han pasado cosas absurdas, como me acuerdo justo con María Beatriz,
con la María Beatriz Vergara fuimos a un festival en el Perú con una obra que se llamaba Sedi Cicuta, dirigida por Susana Pautazo, y fuimos con el famoso Quito con K del dramaturgo Pequi Andino, también triunfamos en Perú, nos fue súper bien, un festival en Trujillo y en Lima. Y estábamos haciendo una función para un colegio en Lima, de la obra Sedi Cicuta, y era como un gran coliseo, digamos, lleno de alumnos de edades, no sé, de 13, 14 años para arriba. Y estaban bien, ellos conectados. Nos faltaban unos, no sé, 5 minutos para terminar la última obra, porque eran 3 obras cortas, o menos, o unos 7 minutos para terminar la última, y suena el timbre. Suena el timbre, ¡trin! La sirena del colegio, que se acababan las clases y ya había que correr a los buses. Los chicos no esperaron. No, salieron corriendo. Y María Beatriz y yo nos quedamos solas sobre el escenario diciendo, y ahora se nos fue el público. Así, ¡acabamos! Claro, no. O sea, ¿qué sentiste en ese momento? No, eso fue una cosa extrañísima. Las dos solo nos quedamos viendo, terminemos rápido. Comenzamos a tratar de cerrar la cosa, pero los chicos ni bien oyeron la campana reaccionaron y se fueron. Y se levantaron, cogieron sus mochilas y se fueron. O sea, como que medio que estaban obligados ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, que están todo el mundo está habido en esa edad de ir a la casa. No, y de que además pueden, qué sé yo, sufrir hasta un castigo si es que no reaccionan a la sirena. Están condicionados, esa era la palabra que quería encontrar, están condicionados a reaccionar a una sirena, punto. Suena la sirena y no importa qué esté pasando, se levantaron y se fueron. Qué alhaja. Juana, ¿existe algo que aún te falte por hacer, que tú consideres que te falta por hacer, o dices, no, lo he hecho todo, lo he logrado todo? A ver, yo creo que siempre hay cosas, siempre, y eso yo lo he aprendido de mi mamá. ¿No? Mi mamá es una mujer que tiene 87 años y que sigue emprendiendo proyectos. Y ella, de hecho, este domingo tenemos una reunión de almuerzo que nos ha convocado a los hijos, que nos quiere comunicar algo. No me sorprendería que sea un nuevo proyecto de mi mamá. ¡Qué maravilla! Mi mamá es una persona impresionante. Entonces, en ese sentido, también, así como pienso en mi padre y digo, me dejó la vara muy alta en términos del trabajo histriónico, mi mamá en términos de todo, de la capacidad creativa, empresarial, vital, de la pasión por la vida que tiene mi madre. O sea, ella también nos ha puesto la vara muy alta. Y esto de hacer cosas que no has hecho, siempre hay, ¿no? Ahora que hacía lo de MasterChef. Sí, entonces, te vimos ahí, vimos en MasterChef. Mira, era algo, más bien yo había visto cuando empezaron a existir los realities en la vida, me acuerdo que yo me dije, yo nunca en mi vida haría un reality, nunca. Ahí está. Toma, exactamente. Entonces, de pronto esas cosas que tú descartas y dices, no. Y de pronto yo me convierto en fan de MasterChef antes de que me inviten. Y cuando me invita la productora, yo le digo, verás, yo soy Karishina. No, pero esto es para divertirse. Bueno, entonces si es para divertirse, seremos celebrities del tercer mundo, pero vamos ahí. Entonces me divertí un montón y es algo extraordinario. Así como, qué sé yo, digo, qué lindo, me lancé en parapente, en crucita, check, ¿no? De esas cosas extraordinarias que uno dice. De pronto MasterChef, mi experiencia en MasterChef, que fue muy corta, pero muy divertida, muy feliz. La gozaste. La gocé. La gozaste. Y pongo un check, porque fue una experiencia extraordinaria. Qué lindo. Porque estar en esos sets de MasterChef, con esos chefs de ahí, y tratar de cocinar y tratar de hacer algo relativamente digno, es una tremenda experiencia. Claro, por supuesto. que sí. Sí, entonces, a ver, ¿qué me gustaría? Una época de mi vida subí bastante la montaña, fueron como 2 años seguidos que hice bastante montaña, no a la nieve, no escalar hasta la nieve, pero con buenas chompas, buenas botas, subir hasta lo que más podíamos de los páramos del Ecuador, hasta donde te permite, qué sé yo, el Iniza Norte que no tiene nieve, puedes coronarlo sin problema, o el Paso Ochoa, puedes coronarlo sin problema, y que son bellísimos cerros, y entonces me ha gustado mucho eso, así es que no creo que vaya a coronar el Cotopaxi.
Pero sí me gustaría, con mi querido maestro Marco Cruz y con la Jimena, tener alguna experiencia de estos trekkings fantásticos que ellos hacen. Y nos invitas. Y les invito, Ay, por supuesto. Haremos lo posible. Entonces sí, creo que siempre hay pendientes. Para mí, el Ecuador es un pendiente. Conocer este país de manera completa es un pendiente. Me encanta viajar por el mundo y me encanta conocer otras culturas y me encanta, pero siento que conocer este Ecuador profundo también es algo que, pero por supuesto. que deseo, que está pendiente. Entonces tienes que hacerlo. Y otro proyecto que seguramente también lo hemos estado conversando con mi mamá, hay un texto, mi mamá sigue siendo una inmensa y tremenda lectora. Hay un texto que estamos ahí confabulando entre las dos para posiblemente montar una obra, adaptar un texto, una novela, digamos, a un texto teatral. Pero eso es algo que haría con mi madre. Hermoso. Qué lindo. Entonces, qué lindo. esas cosas están y algún rato saldrán. Tienes que hacer. Con mis hijos me encantaría poder hacer cosas. Mi hijo es músico, Gabriel tiene su banda, Flix Pusicola. Mi hija está estudiando psicología, pero también tiene este universo gigantesco de, para ella es como el cuerpo en movimiento, la danza, lo que le gusta el teatro, también es una tremenda actriz. Así es que tampoco descartaría, Qué así maravilla. como estoy soñando, qué chévere hacer algo con mi madre, de pronto alguna Con vez tus con hijos, mis ¿por qué no? Qué lindo. Y también ahora en Quinta Parada vas a hacer algo con nosotros, Juana. Sabemos que, y hemos visto muchas de tus obras, en donde personificas a una serie indefinida de acentos. Que el acento guayaco, que el acento cuencano, que el del alemán. El alemán. A ver, invita a nuestro público en acento guayaco, en acento cuencano, como si fueras alemana, como si fueras argentina, que nos sigan en el YouTube. ¿Cómo les dirías? Que le siga Quinta Parada. A Quinta Parada Magazine. Vamos a hacer primero la versión, vamos a hacer la versión guayaca. Ya. Amigos queridos, por favor, yo les pido que usted no se pierda Quinta Parada en YouTube. Usted va a gozar, va a disfrutar de esta charla magnífica con estas damas. No se lo pierda. ¡Bravo! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Vamos como Argentina. A ver, con Argentina. Y bueno, yo les recomiendo, ustedes no se pueden perder. Esto de la Quinta Parada es la verdad. Es la quinta pata al gato, es la quinta pata de la mesa, es la quinta chupada del mate. Muy bien. Y así seguiríamos. La última. A ver, ¿cuál quieres? La última, como alemana, como... ¿Qué? Como rusa. Como rusa. rusa. Amigos, y quiero pedir un favor a ustedes, Quinta Parada. No, ya se me fue. Se me hizo medio portugués. Se me hizo portugués. Ya, a ver. A ver, voy a pensar. Alemán. Ya, di como alemana. Los, como alemana, vas a hacer de alemana. Espera, estoy entrando en el personaje alemán. Ustedes tienen que entender que Quinta Parada es un programa en YouTube que usted puede apreciar cosas inteligentes, cosas sensibles, importantes que estas damas van a compartir con ustedes. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Excelente, ¡Qué belleza! Gracias. Toda una actriz camaleónica como debe ser. ¡Qué lindo! Nosotros sí que hemos disfrutado. Gracias, Juana, por haber aceptado nuestra invitación. La verdad es que hemos pasado gozado. excelente. Qué bueno. ¿Cómo te has sentido tú? Yo súper bien. Muchas gracias por esta conversación, por darme así el espacio de la lengua abierta para poder decir Siempre. Nosotros gozamos. Gracias porque es chévere saber que ustedes se han tomado la molestia de investigar, ¿no es cierto? Y seguramente harán así siempre con sus invitados. Entonces eso da esta sensación de confianza, de cariño y de respeto mutuo. Muchas gracias, Juana. Siempre vas a ser bienvenida a esta tu casa de Quinta Parada Magazine y estaremos pendientes de todas las obras que tú presentes para ir y aplaudirte como tú te mereces. ¿En dónde te puedes? Ya nos dijiste, ¿no? Sí, ya nos en compartiste las redes sociales del sociales. Teatro Patio de Comedias, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también como Juana Guarderas pueden seguirme en Instagram, en Facebook, en TikTok. No, en TikTok creo que no tengo. Bueno, tienes que incursionar en el TikTok, es muy flexible y amigable. Despídete como cuencanita, por favor. Damisela, caballeros, ha sido un honor estar aquí.
con mis dos amigas, qué bellas, oiga, la Sonia, la Sandrita, hemos disfrutado. Lo único que nos ha faltado es un buen chumar, pero de ahí todo perfecto. Y así nos despedimos, amigos. Hasta la próxima. Suscríbanse, no se olviden suscribirse.